Hola, gusto saludarte, qué bueno que estás por acá nuevamente. Nos encontramos este día en nuestra tercera cápsula de esta serie Publicidad Digital. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a las personas que siguen la serie y que están viendo también esta cápsula, esta conversación que da continuidad a lo que vamos a construir, a lo que vamos a hacer en este entrenamiento, donde vamos a tener unos webinars especiales para trabajar 7 formas de generar tráfico desde nuestras plataformas Facebook e Instagram. Eso lo vamos a tener en unos webinars próximos que están por allí. Si no estás en los webinars, tienes que apuntarte evidentemente acá en este video, en el enlace puedes apuntarte al webinar, ¿ok? Y hoy, bueno, vamos a estar hablando un poco del análisis de campaña, lo importante que es. Así que si esto te cuesta o no lo has tomado en consideración de ninguna manera, te invito a quedarte después de la pausa, porque nosotros debemos ser expertos analizando campañas que están ahora mismo corriendo en nuestra plataforma. Tú te metes ahora mismo en Facebook o en Instagram y hay muchas campañas que pueden darte ideas tremendas en este momento y simplemente no las estás observando, porque algunos de nosotros, los emprendedores, con tantas distracciones que hay ahora mismo en el internet, simplemente nos distraemos y dejamos evidentemente de apreciar esta información tan poderosa que nos da a nosotros ideas tremendas para mejorar desde ese punto de vista. Obviamente hay que desarrollar un criterio y por eso quiero que te quedes en esta conversación, porque vamos a hablar precisamente de eso, de observar campañas de otras personas y de ese criterio que debemos tener para poder analizar campañas. Si esto te parece interesante, quédate después de la pausa y continuamos con esta importante conversación. Eso es muy positivo, porque estás siguiendo y estás interesado evidentemente en conocer esto un poco más. De pronto todavía no nos hemos metido digamos, en lo más importante, no hemos visto las interfaces, no hemos visto un poco de todo esto, pero lo vamos a hacer en esos webinars. Así que es bien importante que te apuntes a esos webinars que están por allí para correr dentro de los próximos días. Donde bueno, vamos a estar revisando un poco de ya propiamente la plataforma, y bueno, eso nos va a dar un poco, nos va a permitir aterrizar un poco toda la información que vamos a estar compartiendo. Pero nosotros debemos tener evidentemente una conversación previa a ese webinar, porque si no, no le vamos a poder sacar el provecho suficiente. Hemos estado compartiendo acá elementos que tienen que ver precisamente con desarrollar la fortaleza publicitaria. Mucha gente pues simplemente no tiene fortalezas en ese sentido y por ende van a hacer publicidad, porque es que mucha gente lo hace, van a hacer publicidad y no le sacan el provecho suficiente. Nosotros queremos evidentemente dar esas conversaciones importantes y por eso hemos estado revisando la cápsula 1, la cápsula 2, la cápsula número 3 y ahora las próximas 2 que van a venir. ¿Para qué? Para tener evidentemente un piso, una plataforma que nos permita a nosotros entrar en publicidad y hacerlo de la manera correcta, hacerlo de la manera más eficiente posible, ya sea cuando estemos en la interfaz, cuando estemos en las plataformas, cuando estemos en los administradores publicitarios. Ya vas a ver un poco de qué se trata todo esto, ¿ok? Hoy quiero tratar el tema de análisis de campañas publicitarias, porque es que esto es algo que nosotros debemos hacer cotidianamente. No todo el mundo está acostumbrado a hacerlo. No necesitas ser experto, como yo lo dije antes, no necesitas ser experto para poder analizar campañas, para poder montar una campaña, para poder hacer o para pensar en campañas o tener una cultura publicitaria. No necesitas ser experto en nada de esto, pero sí un estudioso, es decir, sí debes estar interesado en esta información y en analizar un poco lo que está pasando a tu alrededor en materia publicitaria, porque es ahí donde tú puedes darte cuenta de muchos aspectos a mejorar en tus iniciativas publicitarias cuando estas aparezcan, cuando estas lleguen. Te hemos recomendado que esto sea mucho más cotidiano, sea mucho más común, es decir, que nosotros todo el tiempo estemos pensando en hacer publicidad, incluso sin tener el proyecto construido, cómo podemos generar esos primeros indicios publicitarios. Esto lo hemos hablado porque es importante, es decir, es poner la publicidad de primero siempre. De hecho, lo hablamos ayer en cultura, en la cápsula anterior en cultura publicitaria, ¿ok? Así que hemos estado tocando un poco de todas estas variantes. Y ahora esta fortaleza de analizar campañas, bueno, la podemos desarrollar cada uno de nosotros y la vamos a asociar a un criterio importante para poder evidentemente hacer un análisis adecuado, ¿no? de todo esto. Ahora, ¿cómo nosotros estamos mirando las campañas en las redes sociales? Si tú tienes cuenta de Facebook, tienes cuenta de Instagram, eso es lo que más te vas a encontrar allí. Hay muchas campañas, hay mucha publicidad,
en estas cuentas. Pero nosotros debemos ser observadores de esas campañas, no simplemente ver que están allí y la corremos, porque puede ser que tú ves la campaña y la corres, es decir, no te interesa, la corres. Si te interesa, la miras un poquito y de pronto no le prestas mucha atención al detalle, a la forma, a la estructura, y es ahí donde yo quiero llegar. Y por último, bueno, de pronto la campaña te apareció, pero simplemente pues la ignoraste por completo. En cualquiera de los casos, yo lo que te quiero pedir es que ahora tú seas un analista de campañas. Es decir, cuando tú mires una campaña, no la corras. Si tiene más que ver con tu nicho, por supuesto, mejor todavía. No la corras, simplemente analízala un poco, obsérvala un poco, ve un poco el llamado a la acción, ve un poco el copy, la propuesta, el abordaje del problema, ve un poco todos estos elementos, porque es ahí donde hay información que nos puede servir a nosotros. Es decir, si una persona que a lo mejor es una marca importante para ti, o una persona es un líder, un emprendedor para ti y hace campañas que consideras que son muy profesionales, analiza un poco la estructura de esa campaña. Y de eso quiero hablarte un poco, porque debemos nosotros tener conocimiento de la estructura de una campaña. Básicamente, cuando estamos hablando de una estructura de campaña, estamos hablando de 4 elementos que la componen. Primeramente, digamos, el desglose del problema. Segundo, estamos hablando, por supuesto, antes del desglose del problema, el nicho vinculado con la campaña, porque es que las campañas no son para todo el mundo. Las campañas están asociadas a nichos bien específicos, a grupos de personas bien específicos. Bueno, si eso tú lo tienes claro, entendiendo que sí, entonces el desglose adecuado del problema, es decir, cómo tú contextualizas el problema, es un elemento importante. Cómo generas valor para ese problema, es decir, cuál es la aportación de valor de ese problema o a ese problema, y cuál es la petición asociada evidentemente a la campaña. Estos 4 elementos componen evidentemente la estructura básica de cualquier campaña que tú mires ahora mismo en Facebook o en Instagram. Y el conocerla, el trabajarla, el conocer un poquito de todos estos elementos te ayuda a analizar correctamente una campaña. Entonces, cuando tú mires una campaña ahora mismo en Facebook o cuando mires una campaña en Instagram, revisa cómo está estructurado y evidentemente si todos estos elementos están dentro de la campaña, porque puedes encontrarte campañas de personas que son amateurs o personas, no amateurs, sino personas que están empezando, son novatos completamente y no respetan esta estructura. A lo mejor tú has hecho una campaña y no respetas esa estructura. Eso significa que no la conoces, número 1, o segundo, que pues es primera vez que te estás lanzando y como salga, bueno, ahí va dando la campaña. Ella te dice a ti cómo hacerlas y pues no necesariamente te da el detalle de cómo hacerla, te dice qué botones debes apretar, qué clics debes hacer, pero no te dice cómo estructurar la campaña, ¿ok? Eso te toca a ti, es tu responsabilidad. Mucha gente se queja o queda descontento con las plataformas porque coloca 40, 50, 100 dólares y esta no le rinde ningún tipo de resultado, ¿no? No hay un ROI, no hay un retorno y bueno, tiene que ver precisamente con no respetar la estructura básicamente en una campaña. Lo otro al considerar en la campaña es cuál es el objetivo de la misma, si es una campaña de marketing directo, si es una campaña de marketing indirecto, es decir, vamos a vender directamente o vamos a construir marca, vamos a generar fidelización con personas. ¿Cuál es el propósito de la campaña? Estas cosas debes saberlas, estas cosas debes tenerlas presentes. Cuando estás analizando una campaña, tú te das cuenta evidentemente, primeramente, para qué construyen la campaña, es decir, cuál es el objetivo principal de la campaña. Fidelización, lead, prospección o ventas directamente, y cuál eficiente es, porque esto obviamente tiene un impacto importante en el indicador o en los indicadores propios de la campaña. Bueno, y nosotros podemos incluso observar a detalle cómo esa campaña está generando indicadores o cómo está generando números. No las nuestras, las de otras personas, porque si tú no lo has hecho nunca, evidentemente no vas a poder ver lo tuyo, pero puedes ver las de otras personas y esto es tremendo. Es decir, es información que está allí siempre disponible y nosotros simplemente la corremos, la pasamos, no la tomamos en cuenta, pero eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pedirte que te conviertas en un analista de campaña. Si te conviertes en un analista de campaña, lo que eso va a traer como consecuencia es que aprendas mucho más del tema, es que tengas muchos más casos, es que tengas mucha más creatividad, es que tengas muchas más ideas para analizar campañas, en caso de marketing directo o en caso de marketing indirecto, ¿ok? Y esa es nuestra recomendación de esta cápsula, que analices todas las campañas que sean posibles, hazlo a diario, no es un asunto de hacerlo una vez, porque voy a hacer una campaña ahora en los próximos días, sino todo el tiempo. Si tú tienes un tiempo promedio de uso en plataformas como Instagram o como Facebook,
Bueno, ocúpate de estudiar un poco esto, ocúpate de ver por lo menos unas 2, 3, 4 campañas que están ocurriendo ese día para analizar estructuralmente cómo están constituidas, cómo están conformadas, cuál es el llamado, cuál es el propósito y un poco de todo esto para que tú tomes tus apuntes y puedas construir campañas que estén cerca o mejores que las que estás analizando en este momento, ¿ok? Es lo que hago yo para evidentemente hacer mejores campañas. Es lo que me ha ayudado evidentemente a innovar un poco más en esto porque trato de hacerlo mejor que las que yo estoy observando, estudiando, analizando y por supuesto me da muchísimas ideas y me enseña. Al final sigo personas que entiendo tienen un desplazamiento importante en materia de publicidad, así que hay que investigar un poquito, es decir, busca esas marcas o esas personas que están haciendo un buen trabajo publicitario y analiza un poco su trabajo. O sea, tómate un tiempo para eso. No es pérdida de tiempo, todo lo contrario, vas a ganar mucho tiempo, mucho aprendizaje y vas a ser un observador, evidentemente, que aprende al mismo tiempo, ¿no? Es básicamente, bueno, nuestra recomendación de este día y los consejos que puedo darte en ese sentido es que lo hagas o hagas este análisis en una práctica diaria. Es nuestra recomendación más importante, sobre todo si estás en las plataformas con las que vamos a trabajar, en este caso Facebook, en este caso Instagram. Así que lo dejamos hasta acá, ya seguimos entonces con la cápsula número 4, esperando que te guste, deja tus comentarios, es como que básicamente la petición que te hacemos, deja tus comentarios acá para que nosotros podamos tener un poquito de feedback en relación a la entrega que estamos haciendo. Si te gustó la información, déjanos saber, tienes alguna pregunta, déjanos saber un poco tu sentir en relación a lo que nosotros estamos haciendo acá, porque bueno, básicamente mi intención es ayudar a las personas a que se incorporen un poco más en este importante mundo de la publicidad y bueno, con esto tener mejores resultados en términos de mostrar lo que nosotros estamos haciendo, porque merecemos que mucha gente vea las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? Todos los emprendedores que probablemente estén viendo esta cápsula. Así que muchísimas gracias. Recuerda que para los webinars hay que apuntarse acá abajo en el video. Vamos a dejar el enlace para estar en los webinars que no van a ser a través de YouTube, sino lo vamos a hacer a través de Zoom. Y si no estás allí, evidentemente no te vas a enterar de que esos webinars van a darse, ¿ok? Y ahí vamos a aterrizar un poco toda esta información que hemos dado y vamos a mirar las plataformas, las interfaces, vamos a mirar un poco ese detalle y evidentemente te va a servir muchísimo. Nos vemos en la cápsula número 4. Recuerda que por aquí te habló este servidor Ángel Ramírez y muchísimas gracias por participar en este programa Publicidad Digital. Nos vemos en la cápsula número 4.